Bueno, hoy en uno contra uno nos acompaña Ricardo Gareca, una persona, un entrenador que todos conocemos, pero sobre todo yo creo que en este mundo y en el mundo del fútbol, donde cada vez hay cosas más raras, lo importante es ser buena persona, ¿no? Y Ricardo a mí siempre me ha demostrado ser una persona cercana y humilde. Yo creo que eso es lo principal. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Iván? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, ya trabajando de nuevo, ¿no? Ya la cosa parece que ya hay fecha en septiembre, ya la cosa se empieza a mover un poquito, ¿no? Sí, todavía no está oficial. El comienzo de las eliminatorias no es algo oficial, pero se prevé que para septiembre pudiera llegar a comenzar. Así que eso es un poco la información que vamos teniendo. Qué bueno. Ricardo, esto está enfocado para entrenadores y la mayoría son entrenadores que están empezando, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿en qué momento de tu carrera como futbolista te diste cuenta que querías ser entrenador? Ya en la última etapa como futbolista. La última etapa ya prestaba mucha atención a las indicaciones del técnico, o la manera que transmitían, la manera que tenía ya después entrenadores de mucha experiencia. Y bueno, ya me empecé a interiorizar más, todo lo que tenga que ver en las tácticas, cómo planificaban. Ya empecé a hacer el curso de técnico, o sea que lo hice mientras jugaba, entonces ya tenía bastante avanzado en la decisión que cuando terminara mi carrera como jugador, al poco tiempo me iniciara como entrenador. Ah, qué bueno. ¿Y hubo algún entrenador que cuando decidiste ser entrenador, tú dijiste, o sea, en su día no le prestaste mucha atención, pero más adelante, uy, lo que hacía aquel entrenador, lo que aquel entrenador trabajaba, le tenía que haber prestado más atención, o no te ocurrió algo así? No, pero visto, o sea, siempre me llamaron la atención algunos entrenadores y siempre a lo largo de mi carrera he tenido entrenadores que me han gustado, se han diferenciado en algunas cosas que me gustaban del resto. Entonces uno va a lo largo de la carrera, más allá de que en un principio no tenía un interés como sí lo tuve cuando ya tenía una determinada edad como futbolista, que ya tenía definido que iba a ser entrenador. Siempre hubo entrenadores que me llamaron la atención, o sea, en la forma de comunicar, en la forma de llegar. Y bueno, Bilardo trabajaba muy bien. El Flaco Menotti, por ejemplo, desde su léxico y desde su lenguaje, y desde su romanticismo, digamos, en lo futbolístico también llegaba. Después tuve el Bambino Veira, que fue un técnico muy directo con el jugador. Me gustaba lo que plasmaba en el campo, lo que trabajaba y cómo lo transmitía. Tuve a Gabriel Ochoa Uribe, también un colombiano que me gustó mucho, sobre todo en la manera de trabajar el video. Bilardo y él los dos, entre Bilardo y Ochoa Uribe, fueron los que mejor manejaron el video en la etapa de que todavía no es lo que es hoy en día la tecnología, sino que lo usaban en VHS ellos, pero ya ellos mismos programaban sus trabajos. Entonces, tuve cantidad de entrenadores que fueron importantes en mi carrera deportiva. Y ¿qué diferencias como entrenador has visto en los distintos países en los que has entrenado, ¿no? Argentina, Perú, Colombia y Brasil. ¿Qué diferencias futbolísticas entre unos países y otros en los torneos locales? No, bueno, los sudamericanos no. La única diferencia, el calendario puede estar un poquito más apretado, menos apretado. Brasil, viste, prácticamente no tenés tiempo de trabajar, o sea, es continuo, jugar continuamente, viste, o sea, porque salen de un torneo, se meten en otro
y así continuamente, ¿viste? O sea, es muy difícil que vos tengas una semana libre, o sea, es permanentemente, ¿viste? Competencia. Entonces eso lo hace con una particularidad diferente. Pero después, en todo lo demás, los entrenamientos no difieren demasiado. La característica, algún país más pasional que otro, digamos, en su público. El argentino es muy pasional. Después, la idiosincrasia, todo en Sudamérica le gusta mucho el fútbol. Digamos, más pasionales a algún sector que otro, ¿no? Los brasileros, más fanáticos, con más fanatismo, una dosis de mayor agresividad en la manera de transmitir o de vivir, los espectadores, la prensa en general es igual en todos lados, nada más que, bueno, por ahí atacan más en uno que en otro, pero en general el sudamericano es bastante parecido. Ajá. No, no hay grandes diferencias, ¿no? Entre un torneo u otro. Yo no la he notado, ¿viste? O sea, después la particularidad geográfica, ¿viste? Que sí es para tener en cuenta. O sea, en Argentina no hay altura, ¿viste? O sea, pues tenés que irte muy al norte para que de pronto a lo mejor pueda haber una determinada altura que nunca va a exceder de los 1800 metros, suponete. Después, pero Perú tiene zona de 3000 y pico metros de altura, entonces ya la característica es totalmente diferente. En Brasil no tenés altura. Entonces, en Colombia ya empezás a tener altura, Bogotá, 2.800 metros. Entonces, sí hay determinadas particulares, se empiezan a diferenciar a partir de su geografía. Y, Ricardo, ¿has tenido jugadores que tú hayas visto que quieren ser entrenadores? Supongo que sí, habrás tenido unos cuantos, ¿no? Que he dicho, ¿no? Hay a veces que uno tiene que es un entrenador en la cancha, ¿no? Y que uno ya lo ve y que te presta una atención especial. Me hizo gracia, me decía Miguel Ángel Portugal que cuando él entrenó en el Real Madrid B a Esteban Cambiaso, Esteban se llevaba los papelógrafos, con 16 años que tenía. Entonces decía, claro, y con 16 años ya se llevaba los papelógrafos de los ejercicios, de la pelota parada. Ya, con 16 años ya uno ve, ¿no? Cuando ve eso, ¿no? ¿Te han pasado situaciones así parecidas? Pero hay que ver, ¿viste? En general, por ejemplo, Esteban Cambiaso todavía está dirigiendo. Sé que terminó el curso el año pasado, estudió en España. Yo he tenido una charla, he tenido una charla circunstancial de habérmelo encontrado y noté ese gusto por la parte táctica, por el entrenamiento, pero hay que ver si ejercen después, ¿viste? Claro, exacto. El director técnico, uno a veces vislumbra en algunos que pueden llegar a ser técnicos y a lo mejor no lo son, y el que menos pensás por ahí termina haciéndolo, ¿viste? O sea, he tenido jugadores que han agarrado por otro lado, son periodistas en el día de hoy, que se vislumbraba como directores técnicos, pero no quieren serlo. Entonces, no, es algo, ¿viste? Bastante, te definiría como, ¿viste? Muy personal, rasgos, ¿viste? Que bueno, no todo el mundo se decide y bueno, ¿viste? O sea, y hay algunos que por ahí vos no le veías la característica de ser entrenador y terminan, ¿viste? Siéndolo. Entonces, la verdad que no, en ese aspecto yo te diría que no es algo, son rasgos, ¿viste? Bastante personales. Sí. Sí, porque claro, también hay muchos que uno, como tú bien dices, puede verle que tiene maneras para hacerlo, pero luego este medio es un medio también muy complicado, ¿no? Donde yo digo que lo mejor está en la cancha, en los entrenamientos, en los partidos, pero fuera de ahí realmente es un medio bastante complejo, ¿no? Con una fauna muy singular. Yo he tenido grandes jugadores de tomar un café y son grandes jugadores y que han militado en equipos de dimensiones muy importantes a nivel mundial, pero sin embargo, viste, en el momento de dar ese paso para ser entrenador, sienten muchas dudas,
el hecho del ambiente, el hecho de las críticas, siendo jugadores de renombre, pero Sí, no están, o sea, no se deciden a dar ese paso, por eso, viste, no es tan sencillo. sí, es cierto. Y de cuando comenzaste a entrenar ahora, para ti, ¿cuál ha sido el principal cambio en tu forma de trabajar o en tu metodología? Sobre la selección. No, o sea, en general tú como entrenador, de cuando comenzaste, de cuando empezaste a entrenar la primera vez a ahora, a cómo tú te planteas los entrenamientos o tu forma de trabajar, si ha habido cambio Yo creo en que, estos años. yo creo que la juventud, los años te dan más tranquilidad, o sea, por ahí, qué sé yo, cuando era más joven tenía más inventiva, pero dentro de la inventiva, por ahí uno por ahí cae en errores, ¿viste? Porque es el hecho de uno querer diagramar o estar todo el día escribiendo y escribe uno trabajos y por ahí se termina enredando también, o sea, es bueno generar y permanentemente eh, analizar y ver el hecho sí, por supuesto, alternativas o de agregados o agregarle cosas a lo que uno ve. También tiene su matiz importante la tranquilidad. Eh, yo creo que más allá, a lo largo de mi carrera deportiva, he tenido etapas mejores, etapas de confusiones, donde por ahí a lo mejor yo mismo me empezaba a confundir por el hecho de que necesitaba que mis dirigidos o los jugadores vieran que yo era un técnico capacitado, que yo viera que era un técnico que sabía, podía transmitir, o sea, podía tener variantes de trabajo, variantes en la táctica o en la manera. Entonces muchas veces uno en esa manera de transmitir, por ahí puede incurrir en errores. Con el tiempo he tratado de ser lo más directo, un mensaje más claro, una manera de trabajar más constante, sin tanta variabilidad. La variabilidad la utilizo en los momentos que tengo que utilizarla y que creo conveniente. Bueno, yo creo que uno va cambiando, por supuesto, con el correr de los años, pero es importante para el técnico que se inicia, es importante tener algo claro con su cuerpo técnico, definir una idea, y bueno, sostenerla, ir corrigiendo, después con el tiempo uno va corrigiendo. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo para los entrenadores que comienzan. A veces el tiempo a uno le da revancha, tiene posibilidades, otras veces no te da demasiada revancha, entonces bajar un mensaje claro, tratar de no confundirse demasiado y tener un análisis del plantel que le toca ir a dirigir, rápidamente hacer una perspectiva, me parece que eso es muy bueno. Por ejemplo, yo cuando uno comienza, bueno, yo creo que eso pasa a todo el mundo, pone mucho ímpetu en que tu idea se tenga que reflejar, ¿no? Con el tiempo termina uno dándose cuenta que a veces no, que es que los protagonistas de esto al fin y al cabo son los jugadores, ¿no? Y que muchas veces es más fácil que uno se adapte a ellos que ellos adaptarse a uno, ¿no? Lo rígido se termina rompiendo, ¿viste? O sea, las cosas rígidas, ¿viste? Tarde o temprano, ¿viste? Se rompen. Entonces, lo esencial es, ¿viste? Que uno pueda desarrollar una idea. Sí, es importante que uno tenga una idea de lo que le gusta y tratar de desarrollarla, pero en el caso del entrenador de clubes, muchas veces cae en circunstancias por necesidad, porque quiere comenzar a trabajar, entonces, y está bien y es lógico, hay que empezar a trabajar, entonces uno no puede
a lo mejor cae en el lugar que no es el ideal para el entrenador, por idea futbolística, por un montón de cosas. Pero lo importante es que hay que comenzar a trabajar. Entonces, en esas circunstancias, la adaptación del entrenador, la inteligencia del entrenador para darse cuenta en qué situación se encuentra y qué es lo mejor para esa situación, te diría que es determinante para lograr un éxito, para lograr una permanencia, una continuidad en el trabajo. Entonces, con el tiempo y a medida que el entrenador pueda ir creciendo, logre el reconocimiento, logre una trayectoria, quizás se empieza a posicionar para poder elegir el lugar donde ir o elegir el lugar donde quiere ir a trabajar o que le den la posibilidad de que le traigan los jugadores que él quiere. Entonces, bueno, esto es un poco una carrera en la cual hay que ir adaptándose. Y antes dijiste algo que me parece muy importante para que le quede a la gente clara, que es que evidentemente, porque tú sabes que muchas veces se dice eso de que el futbolista lo tiene mucho más fácil para ser entrenador. Yo creo que puede que tengan más oportunidades, pero luego hay que demostrarlo, un poco lo que tú decías antes, ¿no? Luego uno se planta delante del plantel y dice, pues ya no soy jugador, ahora soy entrenador y tengo que convencer. Y el jugador, como siempre digo, el primer día que entra al camerín, pongo el caso de Zidane, el jugador lo mira con admiración porque es Zidane, pero si a los 2 días ven que no transmite, que no sabe, le ponen la cruz y ahí se acabó, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que uno se prepare, ¿no? No, eso es terminante. O sea, en esta situación se ha aprovechado muchos entrenadores, preparadores físicos, que no es una crítica, simplemente han aprovechado la oportunidad por el espacio que le han generado los jugadores de fútbol, nosotros que hemos jugado al fútbol, pero creyendo que solamente con eso nos alcanza para dirigir, bueno, hemos dado ventajas, entonces que la han aprovechado gente muy capaz, que no ha tenido la posibilidad de ser jugador profesional, pero que sí ha tenido la inteligencia como para poder desarrollar un plan de trabajo, transmitirlo, capacitarse. Entonces, en definitiva, han terminado siendo grandes entrenadores, o sea, y aquellos que han sido grandes jugadores no han podido plasmar ese conocimiento que han tenido durante años en capacidad. Entonces, como entrenador. Entonces, no, o sea, eso ya ya es un tema de capacidad, es un tema de cómo uno transmite, es un tema de preparación. Entonces, no solamente con ser un jugador o haber sido un gran jugador, alcanza. Hay una frase que uso en mi segundo libro, que me la dijo Juan Manuel Lillo cuando leyó el boceto, que era esa de que no todo lo nuevo, no todo lo moderno es nuevo, ni todo lo nuevo es bueno. ¿Qué cosas rescatas tú de cómo se trabajaba al fútbol cuando tú eras jugador y que tú dices, esos trabajos yo los sigo haciendo ahora, ¿no? Que, tú sabes que hay mucha gente que piensa que esto de las metodologías modernas, yo creo que al final hay que coger lo mejor de cada metodología y hay cosas que se hacían hace 30 años que actualmente tienen vigencia, ¿no? Sí, hay cosas que nunca pierden vigencia. O sea, no, eso no es un problema de tiempo, es un problema que se va instalando determinadas digamos, formas, determinados parámetros tácticos que se van agregando, pero no es una cuestión de trabajo. Bueno, han modificado, la parte física ha evolucionado mucho, o sea, hay muchas cosas que han suprimido, que los preparadores físicos a través de investigaciones se han dado cuenta. Bueno, por supuesto que han habido evoluciones en el trabajo y se han ido adaptando, pero hay cosas que perduran en el tiempo. O sea, irremediablemente hay cosas que los jugadores necesitan trabajar y por ahí se están dejando de lado. ¿Me entendés? O sea, porque le dan prioridad a otras cosas, le dan prioridad ya a un funcionamiento, a una idea táctica, entonces van perdiendo de vista los técnicos en el tema formativo, que los jugadores son esponjas, ¿viste? Hay una determinada edad que uno es una esponja, el cerebro del chico
asimila todo el conocimiento que vos le transmitís, ellos lo asimilan. Entonces es una edad maravillosa que se va perdiendo. ¿Por qué? Porque, viste, se enfocan más en un funcionamiento y en una parte táctica y van perdiendo de vista los perfiles, cómo perfila, cómo recepciona un jugador, el cabezazo, el regate, la habilidad, ¿viste? O sea, como aquellos, por supuesto que la habilidad viene incorporado en uno, vos no vas a ser alguien que drible, ¿viste? Si no tiene drible, no tiene, ¿viste? Regate, no tiene habilidad, es muy difícil transformarlo lo que no le pusieron genéticamente, de lo que no vino de arriba, ¿viste? O sea, el talento es muy difícil de trabajar, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque el talento es lo que pone uno. La actitud se mejora de 1 a 10, vos la manejás a 10, ¿viste? O sea, vos de uno, si vos tenés una actitud de 3 puntos, podés llegar a mejorarla el 100%. O sea, a 10, en actitud podés ser una persona de 10 puntos. Si vos sos un jugador de 5 puntos, un jugador regular de 6, por más que te esmeres, por más que trabajes día y noche, más de 1 punto no mejorás, ¿viste? No te vas a transformar en un jugador bueno a un jugador muy bueno. Porque eso estamos hablando del talento, ¿viste? El talento se mejora algo, pero no en forma tan significativa como la actitud. La actitud no tiene límites, el talento tiene límites, ¿me entendés? Sí. Entonces uno va mejorándolo, pero hay cosas puntuales que tienen que ver con, por ejemplo, el cabezazo, que, viste, hay una lógica para el cabezazo. Si vos tenés un cabeceador, entonces vos lo podés transformar en un eximio cabeceador, ¿viste? Si realmente al chico lo trabajás a la edad que tiene. O sea, nunca hay una edad para mejorar. Yo he sido un profesional que ha trabajado siempre, pero me han mejorado aún siendo profesional. Claro. A eso ¿Me entendés? Entonces, sí. hay cuestiones que hoy en día, por ejemplo, te adelantan a los laterales prácticamente a jugar a la línea de ataque. Entonces, todo el mundo sale a jugar, pero el lateral que empieza a perder, que no sabe cerrar, porque pierden tiempo en el funcionamiento, pero no le dan tiempo en lo esencial, el seguimiento de las paredes, el cierre, pierna izquierda, dónde rechaza, si viene un centro, dónde rechaza, la deja metida adentro. O sea, temas tan elementales para un lateral, para un central, para un medio, o sea, cosas en diferentes posiciones que se van perdiendo porque ya le empiezan a dar prioridad a otras cosas, ¿viste? Entonces, y eso es de años, ¿viste? Sí. Pero la evolución, entonces, vos agarrás y me decís, sí, se ve cosas buenas, sí, pero ¿quién saca ventaja de todo esto? Las grandes potencias. Así es. ¿Me entendés? Así es. Porque vos, por ejemplo, los equipos chicos o los equipos denominados, viste, más pequeños, que no tienen presupuesto, quieren trabajar como los equipos grandes. ¿Me entendés? Entonces, quieren salir jugando, por ejemplo, quieren salir jugando de abajo. Que no ¿Quién se beneficia? Claro, ¿quiénes se benefician? Se benefician los grandes planteles y las grandes instituciones. ¿Por qué? Porque después terminan los resultados, viste, 3-0, 4-0 y terminan saliendo campeones. ¿Por qué? Porque se empiezan a perder de vista cuestiones que son elementales, cómo marcar la cobertura, cómo enfrentar a eso. Entonces, viste, muchas cosas que mejorarían y se les complicaría mucho más a las instituciones grandes, porque las instituciones grandes que tienen presupuesto y mantienen sus planteles. Las instituciones chicas les sacan los mejores jugadores. Así es. Entonces, para poder equiparar todo eso, tiene que saber funcionar a nivel de equipo. Para funcionar a nivel de equipo tenés que saber defender y tenés que saber atacar. Totalmente de acuerdo. Y muchas veces no saben hacer algo. O sea, si saben defender, no saben atacar. Si saben atacar, no saben defender. Entonces, viste, empiezan a perder. ¿Por qué? Porque se empiezan a perder perspectiva de lo que hay que trabajar. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Más curiosamente, ayer di una charla para un congreso que habían hecho en España. Me pidieron dar una charla y la titulé
modelo de juego versus modelo de formación, porque ahora que todo el mundo está haciendo charla y congreso, la mayoría de la gente que lo ve está en el fútbol formativo y escucha modelo de juego, no, en menores tiene que ser modelo de formación. Yo tengo que priorizar el jugador. Una de las frases que yo digo es que me parece que en el fútbol formativo desde hace años, como tú dices, se está priorizando formar equipos sobre formar jugadores. Y luego a la larga pasando... La táctica. Exacto. Se está priorizando el funcionamiento y la táctica, ¿me entendés? Más cosas elementales que son después que le producen un gran daño al jugador, porque, viste, podrían ser mejores jugadores todavía, viste, en todo aspecto. El sudamericano, por ejemplo, ¿qué perdió el sudamericano? El regate, la habilidad. Hoy en día los técnicos le hacen jugar a 2 toques, no, le dicen, no, aquel que tiene habilidad le dice, no, 2 toques. Entonces va perdiendo y cada vez se animan más a entrar. Viste que era algo muy típico del sudamericano. El europeo, ¿qué le vino a sacar al sudamericano? ¿Qué vino a traer? Le vino a copiar, le vino a traer la habilidad. El europeo es muy práctico, muy simple. Entonces, ¿qué le fue agregando? Habilidad, regate, talento, perfil. Le fue agregando muchas cosas que el sudamericano ha tenido, pero que lo ha perdido. Entonces, vos te encontrás con que las divisiones menores del sudamericano quieren jugar como juega el Barcelona de España. Sí. O algunas escuelas de Europa. Entonces, viste, en vez de realmente afirmar una característica del sudamericano que, viste, es vital, es fundamental. Y esto no significa, viste, que uno pierda de vista cosas muy importantes del europeo. No, ¿Me entendés? Claro. No, sino no perder la esencia del sudamericano, viste, o sea, como el europeo no tiene que perder su esencia. El europeo es muy preciso en los pases, muy preciso en la movilidad, corre mucho, o sea, son equipos muy dinámicos, entonces, pero le han agregado varias cosas que, viste, que son determinantes para ellos, viste. Entonces, me parece que sí es indispensable lo formativo, ¿no? Así es. Curiosamente hablando sobre esto, decían en esa charla, porque tienes toda la razón. Yo decía, yo veo ese error, lo de que todo sea 2 toques. Será 2 toques cuando tenga que ser 2 toques y habrá momentos que sea 1. Y si no hay rival que conduzca y cerca el área rival que drible. Hice la metodología de entrenamiento para todas las academias de Cantolao y les dije que el modelo de juego tenía que ser juego combinativo, pero que en zona de finalización y sobre todo en banda, que para mí la seña del juego peruano, busquen el 1 contra 1, porque es la característica, ¿no? Entonces, lo que hay sí es mucha gente que piensa, el Barcelona juega a 2 toques, pero no se trata de jugar a 2 toques. Hay momentos que juegan a 1, hay momentos que conducen, hay momentos, o sea, lo que pasa es que mucha gente se ha quedado con un detalle, ¿no? Que hasta incluso el propio Guardiola dice no es tocar por tocar, ¿no? Pero mucha gente se quedó con ese detalle. Yo ante eso, lo que yo estoy proponiendo últimamente, Ricardo, es que las escuelas de fútbol en Sudamérica lo que deberían de hacer es de 6 a 12 años, y en todos los países, porque esto pasa en todos los países, lo que hablamos de que se están poniendo la táctica, de 6 a 12 años que el niño rote por todas las posiciones del campo, ¿no? Que con 6 años ya decimos, este es delantero, este es back, el niño gordito es el arquero, ¿no? Que aprenda a ver el juego de distintas posiciones y a los 12 años, si tiene características más de defensor, que rote por todas las posiciones de la defensa, si es volante, por todo el volante, y si es delantero, por todo el delantero. Y ya con 15 años, 16, definirle una posición. Pero para mí el problema es que con 6 años se le define la posición, se centra todo en la táctica, y luego cuando llegan a mayores hay infinidad de deficiencias, ¿no? No, hay muestras de grandes jugadores que han jugado en la defensa y después han sido grandes delanteros. Exacto. O jugadores que han jugado de delantero o en la mitad de la cancha y han terminado como defensores y grandes defensores. Entonces, no, eso es la visión del entrenador, donde lo puede acomodar, donde lo va viendo al jugador. O sea, no, eso es muy importante. Uno va sacando conclusiones y le va facilitando el futuro y el camino al jugador de fútbol. Entonces, eso no, yo lo veo bien. Yo esa cosa la veo bien. Por último, Ricardo, ya para no quitarte más tiempo, porque sé que estás muy ocupado, una pregunta que muchas veces hablamos, pero nunca te la he hecho y siempre te has querido hacer es, ¿echas de menos, siendo seleccionador, echas de menos el día a día del entrenador de club o no? Bueno, es un paso que quise dar, o sea, para ser entrenador de la selección,
es un deseo, ¿viste? Viste que hay muchos entrenadores que dicen, no, yo no quiero, no es momento mío, me gusta más el día a día. No, a mí me gusta el día a día, simplemente quise vivir esta experiencia también de entrenador. No sé si la voy a mantener con el correr del tiempo, pues posiblemente vuelva a un equipo. Eso depende de la circunstancia, depende de cómo me agarra en el momento. Digamos, es una experiencia diferente, pero no descarto la posibilidad de volver al día a día. El día a día es hermoso, también el día a día te permite estar en contacto muy continuo con el jugador, con el trabajo, o sea, a veces tenemos mucho tiempo nosotros disponible, en el cual, bueno, tratamos de aprovecharlo de la mejor manera, dando información, yendo, visitando a los jugadores, viendo un montón de alternativas, pero bueno, uno añora también el día a día. Son diferentes etapas de los entrenadores. Mal no está para los entrenadores porque son experiencias. Entonces, creo que es bueno a la larga del entrenador aquel que tenga la posibilidad a lo mejor de vivir esa experiencia, que la pueda vivir. Pero bueno, viste, no todo el mundo le gusta el entrenamiento de la selección. Pues muchas gracias, Ricardo. Como siempre, un placer hablar contigo. Te deseo los máximos éxitos en las clasificatorias, que esperemos que lleguen pronto y esperemos que esta situación que estamos viviendo también pase lo antes posible por el bien de todos, de la economía, del país y del mundo, ¿no? Bueno, y gracias, Iván, por la invitación. Fue un placer hablar con vos cuando vos estoy a tus órdenes, cuando vos lo necesites. Y bueno, felicitaciones por tu trabajo. Muchas Todo gracias. lo mejor para vos también. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo.